Bendiciones hermanos, vamos a grabar la lección número 4, confrontación con el faraón. En esta historia continuamos de Moisés, vamos a ver acá el capítulo 5, de 1 al 5 principalmente, y también un poco el capítulo 6. ¿Alguna vez te has enfrentado, confrontado con alguien que, bueno, era poderoso, ¿no? Podemos contar la historia, capaz, no sé, ustedes han googleado que para el mundial Donald Trump premió a los que fueron campeones, el mundialito que hubo, y uno de los jugadores pues no saludó, ¿no? Entonces era como que a alguien importante políticamente pues no saludarle. El faraón era como ahí el presidente, ¿no? Porque sabemos que Estados Unidos es potencia en lo que es en la actualidad. Digo esa historia para que ustedes lo googleen y mediten ahora en esta historia, lo que vamos a hablar del faraón y Moisés. Bien, Éxodo 5, de 1 al 5. Voy a dar lectura así para poder entender. Dice: después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y celebremos la fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a ese Señor, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Ellos respondieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, permítenos ir camino 3 días en el desierto para ofrecer el sacrificio al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también el faraón: ahora que el pueblo del país es mucho, ustedes lo quieren apartar de su trabajo. Y ese mismo día el faraón mandó a los cuadrilleros encargados de su pueblo y a sus capataces de ahí en adelante que no den más paja al pueblo para hacer ladrillo. Como hasta ahora, vayan ellos, que vayan ellos, junten la paja por sí mismos. Bueno, esta historia acá, ¿no? Lo que vamos a, un poco relatar en cada parte, en Asimila. Moisés le hace un pedido que deja ir a su pueblo, ¿no? La controversia que siguió abarcó mucho más que el derecho de los israelitas de descansar de su trabajo. Se trataba de un derecho de adorar a su Dios. Le dice: deja ir para que adore. Bueno, le dijo por 3 días, pero ellos quieren ser libres, ¿no? Ahí podemos preguntarnos también, Moisés, ¿por qué dijo 3 días? ¿No? Porque Dios le ha dicho que quería liberar de la esclavitud y por siempre. Podemos pensar también, acá en la parte de interpretar esto, lo que estamos estudiando, dice: el pueblo de Dios a menudo llega a conclusiones erróneas cuando se enfrenta a pruebas, ¿no? Si te ve mal, puede ser una señal que Dios está cerca y trabaja por tu salvación. Acá Moisés, digamos, hace el pedido y el faraón responde: ¿quién es ese Dios, no? Sabemos que el faraón es el máximo, como dice la representación, así como el presidente de Estados Unidos. Ahí Egipto era uno de los que tenían potencia. Creo que el que le siguió posteriormente en la Edad Media, creo que es la Roma, ¿no? Lo que es los romanos. Pero bueno, los egipcios en ese entonces eran potencia ante todos los demás pueblos y países que existían. Y pedirle a ese faraón, a ese rey o ese presidente, como quería llamar, era algo que tenía muchos dioses, pero lo triste era que no conocía a un verdadero Dios, al único Dios que no tenía rostro, y era el Dios de los israelitas. Anímate, dice, porque el sufrimiento bien puede ser un signo de presencia de Dios más que un indicador de ausencia. Cuando sufrimos debemos pensar, ¿no? El pueblo había pasado muchos años. Entonces acá en Conéctate hay varios versículos para poder ahí leer. Ahora, para enfocar, imagínate que hubiera pasado si Jesús basaba su relación y confianza de su Padre según la experiencia que estaba viviendo en ese momento. Dice, ¿no? Hablando un poco de Jesús. Jesús fue a la cruz por nosotros
así como, digamos, acompañó a Aarón y a Moisés. Pocas cosas son peores de sentirse abandonado. Una cosa es ser castigado, otra cosa es distinta, ser abandonado. Todo lo que experimentó Jesús nos asegura que cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles en la vida podemos confiar en que hay en nuestro alrededor de lo que podemos ver. Podemos confiar en ese Dios que sigue estando presente incluso en nuestros momentos más oscuros. Para el pueblo de Israel era oscuro, ¿no? Ese momento que estaban atravesando esclavitud. Vino el libertador Moisés y encima no lo conocía, como dijimos un poquito, el faraón. Pero vamos a ver en la siguiente semana qué es lo que va a pasar por la desobediencia del faraón. Leo una parte acá donde dice de la hermana Elena, dice así: cuando viniere su justicia, su poder y su amor, elegirán dejar a Egipto y entregarse a su servicio. Las tareas de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habrían corrompido tanto que no querían abandonar a Egipto. Esto sí es triste, ¿no? Lo que escribe acá. Dios quiere ser un salvador personal de cada uno de nosotros, trabaja el Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros estamos en las costumbres de Egipto. Egipto es cualquier lugar que uno habita y que dejamos influenciar en nuestra vida por las costumbres de donde habitamos, ¿no? Es el Egipto, digamos, simbólico. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una de las promesas que hace, ¿no? Dios antes de ir al cielo a los discípulos. Y estuvo con Moisés y quiere estar con nosotros. Quizás enfrentamos, así como a Faraón, circunstancias o momentos difíciles. Y nosotros, ¿cómo estamos saliendo, no? Estamos creyendo en lo que dice, bueno, esta historia, la palabra, le creemos, o cuando nos dice quién es tu Dios, como le preguntó Faraón a Moisés, estamos sabiendo responder qué tipo de Dios creemos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por permitir revelar a todas las circunstancias difíciles que pasamos y saber que tú eres un Dios vivo, estuviste con Moisés y Aarón para confrontar ahí al faraón. Nosotros confrontamos dificultades en esta vida, ayúdanos a poder salir vencedores con tu ayuda. Y enséñanos cuando estudiamos esta lección para poder aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Feliz semana.